And you? Fine, Hello, thank you. Hi. Okay, I think that today, ya, les voy a comentar, ¿cierto?, por qué empezamos la clase a esta hora, ¿ya? Es solo por hoy día, es porque el lunes tuve demasiados problemas con la conexión, ¿ya? Tanto en Zoom como acá en mi casa. Y entonces creo que lo mejor que podemos hacer es empezar la clase antes. No sé, se me ocurrió, ¿cierto?, que podría ser una buena opción y es solo por hoy, ya que es nuestra penúltima clase, así que ya no voy a estar rabiando tanto, espero, la clase de hoy día con el tema de Zoom, de la plataforma, de que me tire para afuera y que no funcione y no me pueda ingresar de nuevo, que es lo que me pasó el lunes, ¿cierto?, a los que estaban conmigo en portugués. Vamos a empezar, ¿cierto? Como la clase empezó a las 6:30, ¿cierto? Todavía nos falta un poquito, pero no importa. La vamos a terminar a las 8, ¿ya? Así cumplimos la hora y media. En caso de que se me desconecte o me desaparezca, me escriben a WhatsApp, ¿ya? Para yo ahí volver y ver qué cosas están pasando, ¿ya? Así que espero que hoy día no me salgan canas verdes, ¿cierto? Por este tema de la plataforma. How are you? How was your day? Tell me. ¿Cómo estuvo su día? Cuéntenme, este día soleado, bonito. ¿Cómo digo día soleado en inglés? Uy, buena pregunta. ¿Cómo digo Day. día soleado? No es Sunday, ¿cierto? No, pero es No. parecido. Hay unos dulces súper ricos que a veces uno... Sunny day. Sunny day. Yes, perfect. Yes, it's a sunny day, ¿cierto? Es un día soleado. Súper bien. Sunny day. Ahí sí, súper bien. Como la Phoebe y ahí la Francis nos escribieron. Súper bien. ¿Cierto? Sunny. Que uno dice Sunny a esos dulces. No recuerdo si se escriben igual, ¿cierto? Con doble N o solo una N. Ya esos dulcecitos. Pero tienen que ver con algo de este, ¿cierto? De soleado. Porque si se fijan, son amarillitos y tienen forma redondita. ¿Sí? Son como un solcito. ¿Ya? El Francis. Disculpe. El Francis. Ya, Francis. Ahora sí. Ya, vamos a comenzar. ¿Se recuerdan que en la clase pasada, the last class, I told you that you have to study the time, ¿sí? So, what time is now? ¿Qué hora es ahora? Ya que es lo que vimos la última clase, ¿cierto? Que fue lo último que revisamos. What time is now? It's 6:30. Perfect, súper bien. Ahí tenemos una forma. ¿Qué otra forma tenemos para decir las 6:30? Puede ser 6:15. Yes, súper bien. 6:30, súper. ¿Y hay alguna otra o solo esas dos vimos? ¿Solo esas dos? Parece que esas dos, una formal y una más informal. Exacto, ¿cierto? Ya, entonces vamos a partir de eso para comenzar, ¿cierto? Viendo la hora. Y tengo que corregir una información que yo les di la clase pasada. No está incorrecta, pero sí tengo que complementarla, que es respecto con la no pronunciación, sino con la escritura, más bien de los quarters. ¿Se acuerdan que me dijeron así como, ya, y si son las 3:15? ¿Cómo decimos 3:15? Y ahí una compañera o compañero, no recuerdo muy bien, nos preguntó si era con el artículo a o sin el artículo a. Como decir, son 1/4 para tal hora, o simplemente decir sin el artículo a, ¿cierto? Que es un en español. Entonces, averigüé porque me quedó la duda, ¿cierto? Yo les dije en la clase que era con artículo, con a, pero descubrí, ¿cierto? Y ahí comparé los dos libros que tengo yo, ¿cierto? Que es la variante norteamericana, que es la que estamos viendo nosotros, y la de Inglaterra, ¿cierto? La inglesa. Y sale que en ambas se pueden de las dos formas, con artículo o sin artículo. Vamos a ver.
¿cierto? Aquí estamos solo repasando. Vimos la hora cuando decíamos el o'clock, ¿cierto? Que no es muy utilizado, pero existe. Y ahí también decíamos el tema de los after o past también que podíamos utilizar. Y en la siguiente lámina, aquí están los quarter, que salía, ¿cierto? Y que ahí surgió la duda y yo les dije una respuesta, que incluso lo googleamos en línea, ¿cierto? Y después ahí yo encontré más de una respuesta posible. Y como les digo, los comparé con los literatura, ¿cierto? Con los libros que tengo yo, y se puede de ambas formas. En el libro que utilizamos nos presenta de esta forma, como está aquí, ¿cierto? En la imagen, ¿ya? It's quarter after 3, ¿sí? Sin el artículo acá, pero puede ser con artículo. Yo puedo decir, it's a quarter after 3. Lo voy a escribir para que quede más clarito. Ya vamos a tapar aquí un poquito este reloj. Puede ser, como está escrito ahí en la imagen, it's quarter after 3 o it's a quarter. ¿Ya? After 3. Cualquiera de esas dos opciones está correcta. El libro nos muestra de esta forma, ¿ya? Pero ambas están correctas, ¿cierto? Y ahí ustedes deciden con cuál se quedan. Ya esa es la aclaración que quería hacerles para que después no tuvieran confusión en caso de que ustedes buscaran por su cuenta y encontraran otra respuesta, ¿cierto? Que yo no les había dado, ¿ya? Any question about that? ¿Alguna pregunta sobre esta aclaración que hice? ¿Ninguna? No, Karen, gracias. Ya, gracias por responderme, Lorelei. Ya, vamos entonces a revisar estos últimos relojes, ¿cierto? Y vamos a hacer el ejercicio de audio, ¿cierto? De listening que les comentaba que teníamos preparado. Tenemos the next clock, ¿cierto? El siguiente reloj, the next watch, ¿cierto? Is 20 after 3, ¿cierto? Que son las 3:20. It's 20 after 3, ¿cierto? Recordemos que siempre vienen los minutos, después el after o el to, ¿cierto? Dependiendo para dónde esté indicando, ¿cierto? Ahí los minutos. Y después la hora, ¿sí? Y después tenemos acá it's 25 after 3, por ejemplo, ¿cierto? Que serían, ¿qué hora sería esa? It's 25 after 3. A ver, son... 3:25. Perfecto, súper bien, ¿cierto? Las 3:25, muy bien. Y ahora, ¿cierto? Tenemos de nuevo el cuarto, ¿cierto? Pero para tal hora. Y aquí tenemos abajito, ¿cierto? It's 3:45, ¿sí? Son, ¿qué hora entonces es esa? It's Un cuarto 3:45. para las 4. Un cuarto cuarto para las 4, perfecto. No me estoy yendo, ¿cierto? Porque algunos lo escucho medio cortado, entonces no sé si es mi internet o su internet. Ya estoy No, espiritual. profe. ¿No se escucha bien? Sí. Ya, entonces ahí apenas desaparezca, me avisan, ¿ya? Para no colapsar. Después tenemos el siguiente relojito, ¿cierto? Que es para decir que son 10 para las 4, ¿cierto? Y en inglés lo decimos, it's 10 to 4, ¿cierto? Ahí lo nombramos, si se fijan, es bien parecido a lo que usamos en español, ¿ya? It's 10 to 4. Y después si tenemos 5 para las 4, decimos it's 5 to 4, ¿sí? Any question about the time? ¿Alguna pregunta sobre la hora? No? Nobody? No, Miss. No, perfect. Ya, vamos a ver ahora si tienen dudas o no dudas, porque ahora viene la actividad. Ya, espero que no hayan dudas. Ok, listen and draw the time on the clocks. ¿Sí? Lo pueden hacer de dos formas. Vamos a escucharlo, como ya saben, 2 veces y van a tener que marcar ustedes la hora. Pueden dibujar ahí un relojito a la rápida, ¿cierto? Y 6 relojes que vamos a ver. O ustedes lo pueden escribir con palabras, ¿ya? Como quieran ustedes. La cosa es que cuando yo les pregunte, ustedes me dicen la hora en inglés, tanto sea leyendo el dibujito que hicieron o por lo que escribieron, ¿ya? Si les es más fácil quizás anotarlo por escrito porque van a escuchar el audio y van a, ¿cierto? A anotarlo, perfecto, ¿ya? Ahí vamos a chequear pronunciación y también comprensión auditiva. Vamos a ver el tiro si estamos acá con el audio compartido. Recuerden que aquí vamos a hablar de diferentes horas para que ahí ustedes lo tengan. Ya, voy a verificar si se escucha, ¿ya? Y ahí yo les aviso cuando va de verdad. Vamos a ver. 2.60. ¿Se escucha? 2.60.
Sí, profe, se Sí, escucha. claro. Sí. Ya, perfecto. Ahora sí, vamos con, ¿cierto? Con el audio. 1, 2, and 3. 2.60. 1, It's 9 o'clock. 2. It's 20 after 3. 3, It's 9:30. 4. It's 10 to 10. 5, It's 9:15. 6. It's 5:45. Ya, ahí está, ¿cierto? El primer audio. Here is the first listening. So difficult, muy difícil. So. So, ¿cierto? Ahí, exacto, ¿cierto? Como que cuesta los números y más encima, como coordinar todo, ¿cierto? Cuesta un poquito. Vamos a escucharla una segunda vez. Si en la segunda no queda claro, ¿qué quiero decir con esto? Tenemos 6 relojes y de los 6 no completaron ni 3, me avisan y ponemos el audio por una tercera vez, ya hasta que quede bien clarito, identifiquen bien los números y la hora, ¿ya? Son un poquito rápidos los audios, ¿cierto? Así que hay atención con eso. Vamos con la segunda vez. 1, 2, and 3. 2.60. 1, It's 9 o'clock. 2. It's 20 after 3. 3, It's 9:30. 4. It's 10 to 10. 5, It's 9:15. 6. It's 5:45. How was it? ¿Cómo fue? ¿Muy difícil ahora la segunda vez o un poquito mejor? Very easy. Very easy. Mejor. Mejor. Better. Perfect. So, can we check? ¿Podemos chequear entonces las respuestas? Yes. Yes. Okay. Yes. Or Watch number 1. What time is in number 1? ¿Qué hora es en el número 1? It's 9 9 en punto. Las Yes. 9 o'clock. o'clock, ¿cierto? Vamos a decirlo primero en inglés, ¿cierto? Y después ahí nos vamos a decir en español, ya para no soplar al tiro en español, para yo chequear igual pronunciación. Alguien está soplándose por ahí, ¿cierto? Casi me deja sorda, pero no importa. Ya. Number 1, 9 o'clock, ¿cierto? Las 9 en punto. No dice si son las 9 de la noche o las 9 de la mañana. Dice 9 o'clock. Perfecto. Number 2. What time is number 2? ¿Qué 20 hora after será? 3. ¿Cómo, Francis? 20 after 3. 20 o 20 after 3. Y en Spanish, what time is it? Y en español, ¿qué hora es 20 after 3? Veinte para las 20 para las Las 3. 3:20. Las 3:20, perfecto, súper bien, ¿cierto? Si fuera 20 para las 3, ¿cómo sería? 2, 3. 20 to 3, perfecto, súper bien. Number 3, what time is number 3? nine. Profe, yo. 9. 9. 9:30, perfecto, ¿cierto? Y decía que eran las 9:30. Muy bien. Sí. Number 4. What time is in number 4? 10 to 10. 10 to 10. Perfecto, súper bien, ¿cierto? Y suena hasta medio divertido. 10 to 10. 10 para las 10. Perfecto. Number 5. What time is in number 5? Quarter to 9. ¿Algo así escuché? No. 5 after 9. 5 No, after 50, perdón. 50. No.
No, 50. decídase. 50. 50. 50. 50. After 9. ¿Ya? ¿Alguien tiene la otra hora en number 5? 15 after 9. Ya, 15 after 9. ¿Ya? ¿Alguien? ¿Alguien más? ¿O costó el número 5? Me repite de nuevo, que se escuchó muy cortado. Quarter after 9. Quarter after 9. Ya, vamos a ver, vamos a dejarlo ahí en suspenso porque tengo ahí 2 respuestas. Y number 6, y ahí la siguiente lámina les muestro ahorita porque yo también las dibujé. Number 6, what time is in number 6? Por favor. Sí, cuidado que está ahí, parece que tiene el audio, ¿cierto? De algo prendido, más el mío y ahí se acopla. Ya, number 6. What time is in number 6? Después de esa hora ahí infiltrada que nos dijeron y no entendimos. Quarter to 6. Quarter to 6. Let's see. Vamos a ver qué tanta verdad o qué tanta mentira me dijeron. ¿Ya? Anyone have another time in number 6? ¿Alguien tiene otra hora en la número 6? No. Creo que es la Sofía, parece. No sé quién me habla y se acopla. ¿Por qué se acoplará? No tengo idea. ¿Ya? Así que hay cuidado, Sofía, con su... Si es que usted es cierto, con el micrófono, si no, me va a provocar una sordera. No, a todos. Se debe acoplar porque no debe tener audífonos, entonces se escucha su audio. Claro, y con más el que ella va a decir, y claro, y explotamos todos. Muy bien. Su audio está muy fuerte, por eso se le repite, se Ah, rebota. puede ser. Ya, así que ahí, si la Sofía, o quien sea, ¿cierto? No sé, estoy diciendo nombres, quiere participar, ¿cierto? Me lo puede hacer por el chat, ¿ya? Al menos que solucionemos el problema del acople. Let's see, y aquí están mis horas, ¿cierto? Yo también las dibujé, me costó mucho hacer esto, demasiado, mucho, pero lo hice igual, ¿cierto? Ahí con las flechitas, calzando todo. Number 1, ¿cierto? Ninguno se equivocó, eran 9 o'clock, ¿cierto? Las 9 en punto. Number 2, dijimos que era 20 after 3, ¿cierto? O 20 after 3, ¿cierto? Que era las 3:20. Después teníamos en number 3, 9:30. Creo que eso decía el audio, ¿cierto? Las 9:30 o 9:30 también, ¿cierto? Como lo decimos en español. Number 4, 10 to 10, ¿cierto? 10 para las 10. Y después teníamos en number 5, teníamos 9:15, ¿cierto? Creo que decía eso. 9:15. ¿Alguien escuchó otra cosa en el número 5? No recuerdo si decía 15 para tal hora o 1/4 para las 9. ¿Alguien se fijó? Vamos a escucharlo de nuevo, ¿ya? Y ahí ustedes vamos a verificar todos juntitos. Y number 6, ¿cierto? Ahí estaba también la hora que decía que eran 5:45. ¿Ok? Let's listen. Vamos a escuchar nuevamente para ver y chequear correctamente nuestras preguntas. 2.60. 1, It's 9 o'clock. 2. It's 20 after 3. 3, It's 9:30. 4. It's 10 to 10. 5, It's 9:15. 6. It's 5:45. Perfecto, ahí estaba, ¿cierto? Ahí los dos últimos relojes, number 5 y number 6, it's with quarter, ¿cierto? Era con quarter, pero uno era past y el otro era to. Any question about that? ¿Alguna pregunta sobre esto? Anyone? ¿Alguien? No, Karen. ¿No? Ya. Esos minutos de silencio son casi muy estresantes para mí porque digo, no, de nuevo me fui, no, y quiero quemar todo, pero menos mal que alguien me responde siempre ahí. Cuento 1, 2, 3, 4 y hacia el 5 segundos no me responde es porque me fui, ¿ya? Así que tenemos 5 segundos para responder, para mi salud mental, ¿ya? Para que me ayuden con eso.
Let's continue. 2 Vamos a continuar. Phrasal, adverbs of frequency, sorry. Vamos aquí a responder algunas preguntitas, ¿cierto? Aquí para hablar un poquito más, y así ustedes se atreven, ¿cierto? A hablar un poquito en inglés, ¿sí? What time do you get up? Que alguien me cuente a qué hora se levanta. What time do you get up? Que alguien me cuente. 8 o'clock. What time? 8 o'clock. 8 o'clock. Perfect. Anyone else? ¿Alguien más que me quiera contar su hora? O puede inventar una hora ya para que no quede flojo, que se levanta a las 12, no sé, pero ahí le invente cualquier hora. What time? 58. Okay, perfect. Anyone else? ¿Alguien más? Yo, Karen. Ajá. 7 o'clock. 7 o'clock. Yes, me too. 7 o'clock. I get up. Perfect. Do you like mornings? ¿A alguien le gustan las mañanas? Do you like mornings? Yes. Yes. Why, Raúl? Mucho. Oh, why? Una frase en inglés y lo dejo en paz. ¿Por qué a Raúl le gustan las mañanas? A mí también me gustan las mañanas. ¿Por qué le gustan? Siento que tengo energía en la mañana yo, por lo menos. Ya, eso mismo en inglés. Eso mismo, Ah, no, facilito, pues. fácil. Because I feel that I have more energy during the morning. Listo. Because I have energy. Porque tengo energía. Listo. I have energy. Eso, In the perfecto. morning. Y hizo, ya estaba ahí el portugués saliendo. Perfecto, súper bien. Eso es todo. Anyone else like mornings? ¿Alguien más le gustan las mañanas? ¿O solo a Raúl y a mí? No, I don't. I hate You mornings. hate, María de Los Ángeles, you hate mornings. Why? Yes. Why? I prefer sunset. Oh, Sunset, sunset. Okay, perfect. Yes. It's Yes. more energetic for me. Okay, for you, you have more energy during the sunset, and Raúl in the morning. Perfect. Yes, perfect. Congratulations. Right now is sunset. Yes. So now at English time, you have a lot of energy to listen to class. Sí. Okay. Yes, miss. Yes, perfect. Súper bien, súper. Qué emoción, ¿cierto? Están hablando en inglés. Muy bien. Anyone else? ¿Alguien más que quiera hablar un poquito? Do you like mornings? Estamos con esa pregunta solamente, con el título, ¿cierto? Do you like mornings? Ahí creo que escuché a alguien o se arrepintió. ¿No? ¿Nadie? A mí, Karen. Ya, vamos, Me gusta- Lorelei. You like? ¿Perdón? Do you like mornings, Lorelei? Yes. Why? I like because friends, more energy. Ajá. I love you, morning. Ok, perfect, perfect, súper bien, súper, ¿cierto? Perfecto, muy bien. ¿Qué más vamos a ver aquí? ¿Quién me quiere responder? Any volunteer for what do you have for breakfast? No, pero eso ya le hicimos cuando hablamos de comida. Vamos a hacer otra. What do you do next? Number 2, what do you do next? You get up, ¿cierto? Nos levantamos y después, ¿qué hacemos? What do you do next? Que alguien me responda. ¿Qué hace después de levantarse? A la hora que sea, ya no vamos a juzgar a nadie, estamos en cuarentena, pandemia. Training. Training. Training running. Ok, perfect. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué hacen después de levantarse? I have clean. You have? Clean. Ah, ok. You do the... Yes. Homework. Yes, the housework. Perfect. Yes. Yes, perfect. Yes. The next one. ¿Quién me quiere responder? Any volunteer for, do you have breakfast sitting down or standing up? ¿Sí? ¿Qué quiere decir esa pregunta primero antes de que me la respondan? Number 5, la pregunta 5. Si tomamos desayuno de pie o sentados.
Yes, ¿cierto? Algunas personas, quizás por el apuro, ¿cierto? Pueden tomar de pie, otros sentados, ¿cierto? Tell me, anyone tell me, do you have breakfast sitting down or standing up? Que alguien me cuente. Sit down. I sitting down. Sitting down, down. yes, it's common. Es lo más común, ¿cierto? Sitting down. Aunque uno ande muy apurado, no, igual se sienta. Sí, yo igual, aunque ande ahí apuradita, igual me siento. Perfect. And in number 7, let's see number 7. Are you in a hurry in the morning? ¿Qué significará esta pregunta? Are you in a hurry in the morning? ¿Que tienes hambre en la mañana? No, porque eso es hunger, ¿cierto? Y eso es hurry. Apurado. Exacto, si estás con prisa, si estás siempre apurado, ¿cierto? Como que se levanta atrasado. Anyone is in a hurry in the morning? ¿Alguien se levanta o ya está atrasado en la mañana? Yes. Yes. Everywhere. Everywhere. Hi. Yes, yes. Perfect. Yes. Yes, ¿Cierto? I am. Yes, perfect. Yes, that's the answer. Súper bien. Súper, súper bien. ¿Qué queremos hacer con estas preguntas? ¿Por qué estoy tan preguntona hoy día? ¿Cierto? Se preguntarán. Una, porque ya saben que soy muy curiosa, ¿cierto? Y lo segundo, que es lo que nos compete a la clase, es porque vamos a hablar de adverbs of frequency, ¿cierto? Adverbios de frecuencia. Always, sometimes, never, ¿cierto? Y ahí los varios más que van a ir saliendo son los que vamos a ver ahora y en qué forma lo vamos a utilizar. O sea, en qué orden los voy a agregar en mis frases que ya sabemos, ¿cierto? Que hemos aprendido en las clases anteriores. Entonces, vamos a ver un poquito de vocabulario, ¿cierto? Para que ustedes ahí complementen o refresquen, ¿cierto? Su mente con a typical day, ¿cierto? Que es un día típico, lo que la mayoría de la gente hace, ¿cierto? O hacía, o qué triste, ¿no? Que vamos a hacer, ¿cierto? Y ahí vamos a ver, ¿cierto? Algunas frases y cosas que no entiendan, ¿cierto? Ahí me preguntan y me interrumpen con total libertad. In the morning, ¿cierto? Vamos a ver qué actividades podemos hacer en la mañana o cuando se levanten, ¿ya? Si eso es en pandemia todo es permitido. Number 1, get up. What does it mean, get up? ¿Qué significaba get up? Get up. Levantarse. Levantarse. Muy bien. Súper bien. ¿Y despertar? ¿Qué es diferente? ¿Cómo se dirá? Wake up. Wake up. Yes. Perfect. Wake up. Yupi. Muy bien. Un punto adicional, un punto extra. Una décima para el control final. No, mentira, ¿cierto? No hay controles finales, no hay nada. Tranquilos, no hay nada. No entren en pánico, ¿cierto? No hay ninguna evaluación al final. Wake up, ¿cierto? Es despertar. Ya, ahí vamos a colocarlo ahí para que quede fijo. Have breakfast, ¿cierto? Number 2, have breakfast, que ya lo habíamos visto cuando vimos el tema de las comidas, ¿cierto? Dijimos que era desayunar, ¿cierto? O tomar desayuno, también algunos lo decían. Have breakfast. Number 3, I can say take a shower, ¿cierto? ¿Qué será take a shower? Súper fácil. Tomar una ducha. Exacto, tomar una ducha, bañarse, ¿cierto? Y podemos decirlo de dos formas. Take a shower o have a shower. ¿Sí? Puede ser take o con el verbo have, como en have breakfast. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? Que cuando yo digo have a shower, ¿cierto? Lo estoy diciendo en la norma europea de Inglaterra. Y como nuestro librito está orientado a la norteamericana, porque está cerca, más próximo a nuestro país, decimos take a shower, pero lo pueden encontrar de ambas formas. Have a shower o take a shower. Go to school, ¿cierto? Ya aparece mito esta cosa, esta frase. Go to school, ¿cierto? Ir a la escuela. Recuerden que el verbo go siempre va acompañado de to, ¿sí? Para dirigir, para hacer la acción de dirigirme hacia algún lugar. Go to work, por ejemplo, como es la siguiente, ¿cierto? Go to work. Y acá entre paréntesis tenemos los medios de transportes. ¿Cómo usted llega a su trabajo? Y aquí tenemos que para los medios de transportes utilizamos la preposición by. I go to work by bus, por ejemplo. Yo puedo decir perfectamente esa frase. Yo voy al trabajo en micro, en tren, en auto, en avión, si usted es muy pudiente, ¿cierto? O en lo que usted quiera. Ya en bicicleta también. By bike o bicycle. Ya, entonces ahí medio de transporte siempre es la preposición by, como está ahí, ¿cierto? Entre paréntesis. Number 6,
have a coffee. You are in your work, ¿cierto? Estamos en el trabajo. And you have a coffee. Y te tomas, ¿cierto? Un café. Ahí podemos decir have a coffee, have a tea, have water. También, ¿cierto? Cualquier líquido, cosa que bebamos, ¿cierto? Podemos decirlo con have a. Y lo que vamos a beber. Que en este caso, ¿cierto? El ejemplo nos muestra como coffee. Y number 7, in number 7 we have a sandwich, for example. ¿Cierto? Que es como comer, que también lo vimos en el tema de las comidas. ¿Se acuerdan que el have podía significar tomar y comer o tomar y beber? ¿Se acuerdan de eso? ¿Del have? Yes. Yes. Sí, cierto que lo vimos y nos detuvimos bastante y lo repetimos varias veces, cosa de que entrara casi de memoria a su cabecita, ¿cierto? Entonces, have a sandwich, have a, I don't know, ¿qué más podemos tener para comer, cierto? Have a sandwich, have a cake, también, ¿cierto? Si uno lleva un pedacito de pastel o algo, ¿cierto? También podemos comerlo. Any Fruit. question? Ajá. ¿También? ¿Qué cosa, Fruta. Lorelei? ¿Fruta? ¿Fruit? Yes, have a fruit. Perfect. Súper bien. Y si tenemos vegetales, si somos vegetarianos y queremos comer vegetales, ¿cómo decíamos vegetales en inglés? Vegetables. ¿Ya? ¿Alguien más que me diga vegetales? Vegetable. Casi. ¿Alguien más? Vegetables. Exacto, ahí está mucho mejor, ¿cierto? Vegetables, ¿cierto? Ahí está. Muy bien. Es solo para Beans. molestarlo, ¿cierto? Que les saqué esto de los vegetales, para ver si habían practicado. Let's Beans. continue. Vamos a continuar. Any questions so far? ¿Alguna pregunta hasta ahora? In the No, chat. miss. No. Ya, perfecto. The chat. En el chat, gracias Raúl, muchas gracias. ¿De qué forma se puede decir go to the school? ¿De igual forma se puede decir go to the school? Go to a school, sin el artículo de, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estamos hablando de lugares generales, no estamos especificando el nombre de la escuela, ¿ya? Cuando hablamos de generalidades, ¿sí? Va sin artículo. Y cuando definimos el lugar, ya sea por el nombre, por ejemplo, si a esa frase le hubiéramos puesto el nombre de la escuela o del colegio, ahí yo puedo ocupar el artículo definido, como lo dice, ¿cierto? Porque me define el lugar, me lo especifica más. Pero en este caso estamos diciendo que go to school. Podemos ir a cualquier escuela, porque estamos hablando de una generalidad, ¿ya? ¿Se entiende eso, Alejandra? Si me confirman el chat. Sí, profe, gracias. Ya, perfecto. Continuamos. In the afternoon, vamos a ver qué cosas hacemos o deberíamos hacer, ¿cierto? En las tardes, ¿cierto? Ahí tenemos have lunch, que también ya lo habíamos visto. Have lunch como almorzar. Finish work, ¿cierto? Aquí finish work, ahí ya estamos arreglándonos para irnos, ¿cierto? Terminar la jornada laboral, ¿cierto? Terminar el trabajo. Y después, en number 10, que aquí va a ser una curiosidad, ¿cierto? Que tenemos go home. Yo les dije que usábamos siempre el go to, ¿cierto? Go to school, como ya habíamos visto. Pero cuando hablamos de nuestro propio hogar, pasan cosas y fenómenos bien específicos en inglés. ¿Ya? Tenemos go home, ¿sí? Que significa ir a casa. Pero a cualquier casa, no pues, a la mía, a mi hogar. ¿Se acuerdan cuando yo le decía at home también? Que era como, no, I lunch at home, ¿cierto? Cuando decíamos con el tema de las comidas, como, no, yo almuerzo en casa. Pero en cualquier casa, no, en la mía, en mi hogar, ¿ya? Lo mismo pasa aquí cuando digo que voy hacia mi casa, es simplemente decir go home, nada más. Ahí omit, ¿cierto? No es la excepción a la regla de colocar el to cuando tenemos el verbo go. ¿Se entendió eso? Lo del número 10. Number 10. Yes, miss. Perfecto, qué buen ánimo, muy bien. Karencita, dígame. Y cuando, por ejemplo, ahí con el go home, ¿cierto? Y tú te quieres agregar otro verbo, ¿cómo añadirías con el an? Por ejemplo, yo voy a mi casa a dormir, a comer, a perfecto. estudiar. Ya, yo voy a mi casa a echarme a la cama, no sé, ¿cierto? Como que no hay cualquier cosa. Ya, muy bien, súper bien, Mariana. Por ejemplo, I go home to. Yo voy a casa a dormir, por ejemplo.
O a comer, ¿ya? Tengo un poco de hambre, así que a comer. I go home to eat. O sea, voy a casa a comer, por ejemplo. O voy a casa a descansar también, que es muy común, ¿cierto? Ahí se me perdió. Ahí. Vamos a ver si lo agrandamos un poquito. Entonces le agregas el to. El to, claro, para decir que vamos a hacer inmediatamente como la continuación de esa acción. Vamos a casa para tal cosa. Ok. ¿Se entiende? Thank you. Sí, yes. Sí, ya, ahí lo pude agrandar, ahí sí. Thank Go you. home to rest o go home to eat. Cualquier cosa, ¿cierto? Ahí que ustedes quieran hacer en casa. Number 11, vamos con el número 11, go shopping, ¿cierto? Y aquí también es una de las excepciones porque tenemos el verbo go y inmediatamente un sustantivo que es shopping. Y es como cuando decíamos have lunch, como el número 8, también que no hay ninguna separación con to. Lo mismo pasa acá con el 11, con number 11, go shopping, o sea, ir de compras, ¿ya? Eso lo traduce así como literal para que se lo entiendan un poquito mejor. Go shopping, ir de compras, ¿ya? Y number 12, ¿cierto? Y el número 12, go to the gym. Sí, ahí tenemos ahí todos los artículos y todo colocado, ¿cierto? Porque son frases más bien hechas, ¿sí? Son como la gente las usa tanto con o sin artículo algunas cosas que la gramática, ¿cierto? Las incorpora. Por lo tanto, después se tiene que usar así porque es lo que más utiliza la gente. Ya es como los usos que la gente le da y que se convierten en reglas. Ya por eso algunas cosas en inglés, para que les quede un poquito claro después cuando continúen estudiando, tenemos reglas que son fijas y otras reglas que son un poco más flexibles, porque de acuerdo al uso y a la cantidad de personas que utiliza cierta variante de habla, por así decirlo, después el inglés lo incorpora como una regla y esas son las excepciones que nos cuesta a veces como aprendernos, ¿ya? Porque la gente es rebelde y quiere sus propias frases y después cada uno se copia y todos hablamos de la misma forma después, ¿ya? Para que entiendan un poquito las excepciones a las reglas, sobre todo en inglés, que son varias. Any question? ¿Alguna pregunta? No, miss. No? Nobody? No, I don't. Perfecto, súper bien. Let's continue. In the evening, what is the difference between afternoon and evening? ¿Cuál es la diferencia entre afternoon y evening? Recién vimos actividades in the afternoon y ahora estamos comenzando para revisar in the evening. What is the difference? ¿Alguien sabe la diferencia entre afternoon y evening? Is after the 6 p.m. Yes, perfect, yes. Evening, ¿cierto? Es después de las 6 de la tarde. Afternoon comienza desde el mediodía hasta las 6 de la tarde y inmediatamente ahí cuando empieza ya como a anochecer, ¿cierto? Ahí ya comenzamos a decir que estamos in the evening, ¿ya? Súper bien. Ahí no alcancé a ver quién me habló, pero súper bien. So, let's see. Vamos a ver. 13. Vamos con el número 13. Make dinner, ¿sí? Make dinner. ¿Qué será make dinner? ¿Hacer la cena? Preparar la cena. Hacer la cena, preparar la cena, perfecto. Ambas están correctas. Number 14, ¿cierto? Primero hacemos la cena, first we make dinner, and then we have dinner, ¿cierto? Ya una vez que está completa, hecha, ¿cierto? Have dinner. Lo mismo que have lunch, pero ahora es cenar, ¿cierto? O tomar once, que es como que algunas personas no cenan y toman once, ya que es como un equivalente a nuestra cultura. 15, do housework, ¿okay? ¿Cierto? Que una compañera nos comentaba que en las mañanas ella hacía los quehaceres del hogar, ¿cierto? Do housework. Number 16, que esto ya nos ha salido 800 veces, pero nos va a seguir saliendo hasta que lo tengamos bien ahí plasmado en la mente. Watch TV, ¿cierto? Ver televisión, ¿cierto? Siempre recuerden que este verbo, watch, siempre va a ir acompañado con TV, ¿cierto? Que es lo más común y lo que vamos a encontrar la mayoría de las veces. 17. Vamos con el 17. Take a bath. What is take a bath? Tomar un baño. De tina. Exacto, lujos que tienen pocos, ¿cierto? ¿No? O tiempo también para tomar un baño de tina ahí. Y los que tienen tina, ¿cierto? Los que tenemos ducha como que es medio difícil ahí. No, ¿cierto? No es muy cómodo. Take a bath, ¿cierto? Ahí tomar un baño, así como relajarse y toda esta cultura, ¿cierto? Anglosajona que tienen ellos, de tener tiempo para todo.
porque su estilo de vida es mucho más relajado. Y después 18, go to bed, ¿cierto? Y ahí ya cuando ya es la hora de acostarse, ¿cierto? Go to bed. What time is in picture 18? ¿Qué hora es en la imagen 18? Ya que estábamos viendo la hora hace poquito. What time is in the picture 18? ¿Qué hora sale ahí en el relojito de la 18? Half past 11. Yes. Half past 11 o 11:30, ¿cierto? O half after 11. Súper bien. Perfecto. Acá tenemos algunas aclaraciones, ¿cierto? Que creo que en algún momento se las hice, pero de forma acotada, sobre make y do. Make dinner, make coffee, but do housework, ¿ya? Y aquí es lo que les explicaba yo hace un tiempo. Make significa en el hecho, ¿cierto? Como de fabricar, de crear algo desde cero, ¿sí? Algo, lo más probable que sea tangible, que lo podamos tocar. Por eso es make dinner y también podemos decir make coffee, ¿sí? Como hacer la cena y hacer un café o hacer café para todo el mundo. Pero con las cosas intangibles o con acciones que son un poco más abstractas, ¿cierto? Vamos a decir y vamos a utilizar el do. Do housework, por ejemplo. O do homework. Cuando yo les dejo tareas, ¿cierto? Ustedes do homework. You do homework. Después, acá abajito, tenemos el go with o go with to o the. Y aquí nos aclaran, ¿cierto? El go. Si lo vamos a utilizar con to o y con el de, ¿cierto? Con este artículo que es una de las preguntitas que nos hacía la compañera en el chat. Go to the gym, go to the movies, ¿sí? Cuando hablamos de lugares un poco más, no sé si públicos, porque todo es como lugar público lo que estamos nombrando acá, pero cuando hablamos de lugares un poco más masivos, como que todo el mundo tiene acceso a esos lugares, lo vamos a especificar y lo colocamos con artículo. Lo más común que encontremos con artículo definido con este de va a ser la frase, ¿cierto? Go to the gym, como está aquí, o go to the movies, ¿cierto? Como ir al cine. O go to the gym. Go to the gym. Exacto. Go to the gym. Ajá. ¿Cierto? Entonces ahí cuando son lugares, como les decía, un poco más públicos o masivos, para que me entiendan, ahí vamos a ocupar siempre artículos. O sea que, por así decirlo, suena un poquito despectivo que todo el mundo puede ir ahí. En cambio, cuando hablamos de lugares un poquito más restringidos, con capacidades limitadas de gente, ¿ya? Vamos a decir que es go to y inmediatamente el lugar. Por ejemplo, go to work, go to school, go to bed. Sí que son un poquito más íntimos, si se fijan. Porque no todo el mundo va al trabajo, no todo el mundo va a la escuela, y no todo el mundo, menos todo el mundo, ¿cierto? Va a mi cama, ¿cierto? Así como pensándolo para que lo piensen un poquito más, ¿cierto? Específico, íntimo. Y cuando es ya muy, muy íntimo, por así decirlo, que es ya muy personal. Volví. Se marchó. Ah, no, ahí No, está. sí, volví. Antes que me empezaran a... Ya, díganme... Si me hablan por el chat de Zoom y me dicen, profe, se pegó, no puedo ver porque Zoom me tira para afuera, ¿ya? Así que me escriben al WhatsApp, por favor. Ya, ¿en qué parte quedaron? Porque yo ahí estaba de lo mejor y de repente se me fue todo a negro. ¿Dónde quedaron? Que cuando eran lugares más restringidos. Ya, y ahí quedaron. Ahí. Ya, perfecto. Ya, vamos a ver acá entonces. Ya, vamos a ver. Ya, creo que lo último que les dije, ¿cierto? Cuando eran lugares un poquito más públicos, ¿cierto? Con mayor capacidad, ocupábamos el artículo, como go to the gym, go to the movies. Y cuando eran más restringidos, como más particulares, ¿sí? Decíamos que no todo el mundo va a trabajar. Por eso decíamos go to work. O no todo el mundo, ¿cierto? Va a la escuela. Decíamos también go to school. Y menos, ¿cierto? Que todo el mundo vaya a mi cama, ¿cierto? No, pues, go to bed. ¿Sí? Entonces ahí especificamos un poquito más las sin artículo, porque no todo el mundo tiene acceso a esos lugares. ¿Qué cosa? Alguien me está hablando, creo, pero le escuché cortado.
¿Nadie? No, Karen. Ya, perfecto. Ya. Y lo último, ¿cierto? Que es cuando ya es más privado, súper íntimo, ¿cierto? Que es mi casa, mi hogar, ¿cierto? Ahí va sin artículo, sin nada, sin preposición, nada. Simplemente go home. ¿Sí? Como ya lo habíamos comentado anteriormente. Any question about that? ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿No? No, Karen. Ya, perfecto. Muy bien, que ya entramos en la hora crítica de que queda el caos, ¿cierto? Con Zoom. Pero al menos aguantamos bien 30 minutos, perfecto. Continuamos antes de que me saquen o se salga solo esto. Adverbs of frequency. ¿Qué vamos a ver? Estos adverbios de frecuencia, que aquí tenemos porcentajes aproximados, ¿cierto? Para que ustedes tengan una referencia de cuándo usamos uno u otro. Tenemos acá, ¿cierto? Como un termómetro, si se pueden dar cuenta. Tenemos never, o sea, 0% de posibilidad, o sea, yo nunca, never, ¿ya? Tenemos sometimes, ¿cierto? ¿Qué significa sometimes? Ay. A veces. A veces, muy bien, súper bien, a veces. O sea, estoy ahí, entre que sí y que no, ¿sí? Como un poquito menos del 50%. Y después tenemos usually. ¿Qué significará usually? Usualmente o normalmente. También podemos decirlo como normalmente o usualmente. ¿Ya? Eso quiere decir que es mayor a 50%. ¿Ya? Y después always, ¿cierto? Que es el 100%, Siempre. que es 100%. Siempre. Denme un minuto. Ya, repasen esto, quiero que me encontremos voluntarios, porque creo que están diciendo algo en mi casa, ya, mi mamá no escuchó, así que voy a tener que salir yo, y para que me lean, ¿cierto?, estas frases, ya, vuelvo en un segundo, ya, porque estoy al lado de la puerta, así que estas cosas de comprar por internet, ustedes saben, el pasatiempo de pandemia. Vuelvo enseguida. Always. Mi perrito está ladrando, van a disculpar porque es muy miedosa. A esperar que se calme un poquito mientras ustedes practiquen, ¿cierto? Ahí la frase y todo eso. 100%, 50%, 0%. Never. 100%, 50% y something. A veces, y usualmente, a veces. Always, usually, something, Ya, never. volví. Ahora sí. ¿Qué pasa? Ahí apagué el micrófono para que no escuchara los ladridos tan fuertes. Ya. Number one. Any volunteer for number one? Para las dos de la número 1, o las 3, mejor dicho, de la número 1. ¿Algún voluntario para las primeras? No? Nobody? ¿Nadie? ¿Nadie de nadie? Si no hay nadie, les leo yo y no tengo problemas. ¿Alguien? ¿O me quedé pegada? ¿Me quedé pegada? Adverbios os con Yo los frecuencia. escucho. Present ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está poseída. ¿Volví o no? ¿O estoy todavía desaparecida? Karen, regresaste. Ya, perfecto. Karen, un paréntesis para relajarnos. ¿Cómo se dice estás congelada en inglés? Hay una película, ¿cierto?, de dibujos animados muy famosa. Exacto. ¿Es? Frozen. Frozen. ¿No? Frozen. Como en la película, pues. Sí, tal cual, solo Tal Frozen. cual. You are frozen. Estás You are congelada. frozen. ¿Cierto? Ok. Thank you, Karen. De nada. Y después de ese conjuro que estábamos escuchando, ¿cierto? Es un demonio. Ya, vamos a continuar la clase con la número 1. ¿Alguien que quiera leerme la número 1?
O la leo yo y no tengo problema. Ya, yo, Karen, al tiro para que aprovechemos el tiempo. Ya. ¿Cómo sale? I always have breakfast. Súper bien. La siguiente, Lorelei, también, por favor. Ya. They usually finish work at 5 y ahí no veo más. Ya, 5. Solo ahí termina la frase. Sí, perfecto. Después dice, he sometimes watch TV in, no sé. In the evening. Ahí creo que le sale medio cortado, ¿no? Lo que pasa es que está tu recuadro ahí con tu imagen, entonces ahí me pierdo. Ya. Sí, yo ahí no puedo mover nada porque no sé por qué se coloca ahí la imagen, ¿ya? Pero yo les leo lo que no alcancen a ver, ¿ya? Ella puede moverlo en todo caso. Sí. La número 2 dice, I am never at home Saturday. Evening, ¿cierto? Ahí yo le completo. Ajá. Después la 3, she never work on the weekend. Perfecto, súper bien, ¿cierto? Y ahí teníamos ejemplos. El número 1, ¿cierto? Que eran 3 frases. Teníamos always, usually, and sometimes. Creo que las 3 se entienden. No tengo que explicar mayormente el vocabulario. ¿Cierto? Que son frases afirmativas, sí que tienen una connotación afirmativa. ¿Sí? Porque ahí no tenemos ningún don't ni nada, ¿cierto? Estos adverbios, para que entiendan un poquito, son siempre como más positivos, ¿ya? En cambio, en la número 2 nos aparece el never, ¿sí? Y el never nos aparece cuando queremos denotar algo negativo, pero sin hacer la frase negativa, ¿ya? I am never at home on Saturday evening. O sea, yo nunca estoy en casa los sábados, ¿cierto? En la tarde. Entonces, ¿qué quiero decir? Que es una frase en el fondo negativa, pero tiene estructura de positiva, porque en ningún lado nos aparece un not o un don't, ¿cierto? Que también podría ser el caso. Y en la número 3, ¿cierto? Que también ahí es el ejemplo, ¿cierto? Que nos decía, que es la posición. ¿Y cómo vamos a utilizar este never? Porque ya no tenemos el verbo be, sino tenemos otro verbo. Les explico ahora. La número 1, ¿cierto? Que dice number 1, adverbs of frequency go before simple present. O sea, tenemos que estos adverbios de frecuencia van siempre antes del verbo en presente simple, ¿sí? I always have, they usually finish, he sometimes watches, ¿cierto? Van siempre antes, o sea, viene el pronombre y al tiro el adverbio y después cualquier verbo que queramos utilizar en presente simple. La número 2, ¿cierto? Nos dice que los adverbios de frecuencia, adverbs of frequency, go after be. Cuando tenemos el verbo be, que en este caso, en el número 2 tenemos I am, va a ir siempre después de este verbo be, el adverbio de frecuencia. ¿Ya? I am never. You are never, ¿cierto? Y ahí vamos a ver, ¿cierto? Más ejemplos para que se den cuenta que tenemos el pronombre, el verbo be y después el adverbio. Y por último, en number 3, ¿cierto? En el número 3 tenemos que we never use affirmative verbs. O sea, lo que les decía, ¿cierto? Que con el never siempre vamos a tener frases afirmativas, pero que en el fondo son negativas, porque tenemos ya la palabra nunca. Ahí también la Joyce parece, ahí la vamos a mutear, ahí que me estaba haciendo interferencia. Any question about the adverbs? Actividades o desafíos de aprendizaje. Tengo una pregunta. Ya, Raúl. Para el 50% yo puedo decir half time. Otra vez, Raúl, que te escucho muy bajito. Sí, para el 50% yo puedo decir half time. Half time? Como... Yes. No. ¿No? No. ¿O cómo se podría decir? Pero, ¿qué quieres decir del 50% de qué? Es que como pasó, no sé, el usual, no sé cómo se llama. Always, sometimes, never, y quedó como el 50%. Ah, ya, si hay algún adverbio como para decir Sí. que estoy en el 50%. Eso. ¿Eso? No hay un adverbio, no sé quién está ahí interfiriendo. He solicitado a los profesores y al equipo técnico que además Voy a mutear a todos, ¿ya? Listo, ahí los muteé a todos. Vamos a llegar a diciembre en este virtual de Classroom, en donde están estas clases. Encima es rebelde, están todos muteados menos ahí el alumno o alumna que está ahí con su noticias, creo.
Pero si hay un aula, Atención con queda los material, micrófonos, apagar los hacer micrófonos, por favor. donde se tienen que entregar trabajos. En fecha, hemos visto que no hemos llegado a todos. No Profe, queremos- quizás usted nos puede silenciar a todos. Sí, los puedo silenciar, A pero no todos. me... Ahí sí, los silencié, ¿o no? ¿Ven? Dice de silencio. Están todos silenciados, están todos con micrófonos apagados, menos la persona que tiene ahí el audio. Joyce, parece que es su micrófono. Ahí la echaron al agua. Ya, ahora sí, ¿cierto? Aparte de tener estos percances, ya. Lo que preguntaba Raúl, si existe algún adverbio para yo decir el 50%. O sea, estoy el 50% de las veces hago cierta acción. No existe, Raúl, porque solo es como una referencia de porcentajes, ¿ya? Pero yo perfectamente puedo ocupar el sometimes para decir, porque va a depender como de la intención de cada persona, de que puede ser que sometimes I eat chocolate, por ejemplo, que yo a veces como chocolate. De los 7 días a la semana, yo como 3 días a la semana chocolate. Entonces ahí ya estamos hablando como de un 50%. Ya, pero es solamente para tener una referencia, como para tener una referencia en qué, ¿cierto? En los extremos. En el never, ¿cierto? Que es un 0% y en un always, que es siempre. El usually y el sometimes, ahí usted puede jugar con los porcentajes, ¿ya? Porque las personas no van a entender y no le van a estar preguntando ya, pero el sometimes, ¿es un 30% o un 40%? No, ¿cierto? Ahí es solamente para tener una referencia de la frecuencia, nada más, ¿ya? Y no existe así como justo 50% ahí, como 50 times, creo que me dijo. No, no existe algo por el estilo. ¿Quedó clarito, Raúl? ¿Sí? Ya, perfecto. Ya que están todos muteados, muy bien. Entonces, any questions so far? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Creo que pueden hablar. Si pueden desmutearse, yo los muteo de nuevo, pero... ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿No? ¿Se pueden desilenciar o los silencié para siempre? Para que alguien me pruebe, solo me pruebe. Ya, sí se puede. Estamos silenciados y no se pueden desilenciar. Para siempre. Y ahí, prueben ahí. Mientras yo les cambio la página. Ahora sí, Karen. Ahora sí. Ahora sí. Era toda una dictadora del silencio. Muy bien. Ya. Order the words to make sentence. Tenemos que Miss. ordenar, dígame. ¿Y el often? Often, sí. El often no aparece aquí, pero existe. Vamos a retroceder. El often, ¿cierto? Iría entre ahí como entre el sometimes y el usually. ¿Qué significa often? Ahí lo vamos a anotar. A menudo, ¿cierto? Que es bien parecido al usually. Es como a menudo, normalmente, usualmente. Es como un poquito menos, ¿ya? Tenemos acá, lo vamos a escribir. Se escribe often, ¿sí? Pero se pronuncia often. La T, ¿cierto? Es mudita. Lo vamos a dejar como por ahí, para que entiendan más o menos así como el nivel de la escala, ¿ya? Never, sometimes, often, usually, and always, ¿ya? Pero recuerda que es lo importante aquí. ¿Qué es lo importante? Tener clarito que el never es nunca, o sea, 0%, y el always es el 100%. Con los que están entre medios podemos ir jugando, ¿ya? Pero solamente es para que ustedes entiendan que son como niveles un poco más intermedios hacia arriba o intermedios hacia abajo, ¿ya? Súper buena pregunta ahí o acotación del compañero. Karencita, dígame. Karencita, mira, cuando tú me explicaste que la YAM es never, ¿cierto? Va en la YAM, ¿cierto? Y yo puedo usar por ejemplo, la YAM sometime. Perfecto, sí. Súper bien, Mariana. ¿Cierto? Lo que está diciendo acá, que si tenemos el pronombre y el verbo be, cualquier adverbio, cualquiera de estos que está aquí en el termómetro, tiene que ir siempre después del verbo be, cualquiera. Ah, ok. Sí, cualquiera. Es como solamente para hablar de la posición, nada más. Any other question? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? No, Miss. Ya, perfecto.
Vamos a continuar. Ahora sí. Ahí nos quedó el often pegado anterior. Ahí está. Tenemos que, actividad, para ver si se entendió un poquito. Order the words to make sentences, ¿cierto? Vamos a ordenar las palabras, solo ordenar. No hay que agregar ni quitar nada, ¿ya? Solo ordenar, disculpen. Y vamos a ver cómo queda la frase. Tenemos el ejemplo. Drink never coffee after dinner I, ¿cierto? Súper enredado. ¿Qué hago yo? Busco el pronombre o el sujeto. En este caso es I. Después busco el verbo. ¿Por qué busco el verbo? Porque tengo que identificar si el verbo es en presente simple o es el verbo be. En este caso tenemos drink. Si es un verbo en presente simple, como ya lo hemos visto, el adverbio que va a estar ahí en esas palabras va a ir siempre antes del verbo, ¿cierto? Entonces yo voy a colocar I never drink. Y después, ¿cierto? Ahí ordeno el complemento que sería coffee after dinner. Vamos a hacer la número 1 juntitos, ¿ya? Que dice, bed I never before 2:12 go. ¿Qué será lo primero que irá? I. Ya. I, Después. Never. Perfecto. Y Go. go. Bed. To bed. Exacto. Before 12. Before 12. Perfecto. Vamos a ver si hice la tarea. Hice la tarea, ¿cierto? I never go to bed before 12. Súper bien. Number 2. Any volunteer for number 2? ¿Algún voluntario para el número 2? Husband Yo. dinner my sometimes makes. Yo. Ya, Luis. My husband sometimes makes dinner. Perfecto. Muy bien. My husband sometimes makes dinner. Súper bien. Perfecto. Tenemos el verbo makes, ¿cierto? Que aquí está conjugado en tercera persona, ¿cierto? Porque estamos hablando de my husband, ¿cierto? Y ahí colocamos el sometimes y después el verbo. Perfecto. Súper bien. Number 3. Are happy they always. Any volunteer for number 3? Yo, Karen. Ya lo leí. Ya, yo diría, they are always happy. Perfecto. Muy bien. Súper Ok. bien. They are always happy, ¿cierto? Ellos siempre están felices. Muy bien. Number 4. Con usually he breakfast has at home at. ¿Alguien? Anyone? Yo, Catalina. Ya, Catalina. Catalina, ¿cierto? Creo que me habló. Sí. Ya, vamos. He usually has breakfast at home. Muy bien. Pero qué secos están hoy día. Muy bien, perfecto. He usually has breakfast at home. Súper bien. Estamos invictos, 0 error. Muy bien, vamos. Continuemos hasta las 7. Number 5. Harry is usually she in the morning. Any volunteer? ¿Algún voluntario? ¿No? ¿Nadie? Ya, ¿Les di miedo? pero- ¿Alguien por ahí? Sujeto. ¿Nadie? ¿Ninguno? Si no hay ninguno, yo me la sé toda y me saco un 7. ¿Quién es yo? Catalina, otra vez. Ya, Catalina, perfecto. Gracias. Number They 5. always go to work by bus, ¿o no? Pero era las 5, pues. Me saltó a las 6. Ah, Pina. bueno, she usually is hungry ¿Ya? in the morning. Ya, vamos Pero a me ver. Ahí faltan siempre dos. está un poquito más complicada. Primero con she, ¿cierto? Porque esa es la persona a la que está haciendo la acción. She. Después tenemos que buscar el verbo. ¿Hay algún verbo por ahí? Is. Is, verbo be. ¿Qué pasaba cuando teníamos el verbo be? ¿El adverbio va antes o después del verbo be? Después. Después. Entonces, yo digo, she is usually. ¿Qué más? Hurry. In a hurry, ¿cierto? In a In the hurry, morning. in the morning. She is usually in a hurry. ¿Sí? Esta frase, in a hurry, siempre va a ir juntita. Siempre. Nunca se va a separar. Ya es como fija. In a hurry, ¿cierto? Como ella siempre está apurada.
¿Cuándo? In the morning, ¿cierto? Es como estas dos últimas frases, in a hurry y in the morning, siempre son fijas. Van como siempre esas tres palabritas juntas. In a hurry y in the morning. Ya nunca se van a separar, siempre son como bloques fijos, que ustedes lo pueden mover para adelante o para atrás, ¿ya? Pero son siempre esos tres bloques fijos. Ya así que ahí la número 5 está un poquito más confusa, ¿cierto? Hay una pequeña trampita. Number 6, ¿alguien? Anyone? ¿Nadie? No. Ya Ay. mañana. They always bus go to by work. Casi, casi. ¿Casi? Casi. Búsqueme el verbo. ¿Cuál es el verbo? Go to y el work. Ya, tenemos dos verbos ahí, ¿cierto? Work. Ya. ¿Cuál será el verbo principal? Go. Ya, muy bien. Go. Entonces, Work. ¿cómo quedaría? They always They go. Always Go. go. ¿Qué más? Work. To work by bus. To work by bus. They always got. Aquí me acordé de la serie, es go, ya sin el got ahí. They always go. Ahí omitan esa T que está ahí de más. They always go to work by bus. Creo que lo vimos en las imágenes de vocabulario, ¿se acuerdan? Que siempre el medio de transporte va con la preposición by. By. ¿Cierto? Ahí. Y después, ¿cierto? Ahí teníamos el verbo go to, y ahí, ¿cierto? Lo que íbamos a hacer, ¿ya? Go to work by bus. Pero aquí lo importante es que el always está súper bien ubicado. Y number 7, la última. Yo. Yo, profe. Yo. Ah, tengo muchos yo, primera vez, no. Alguien me nombró un nombre que no había escuchado. ¿Bastián existirá? ¿Sebastián? ¿Bastián? ¿Escuché? ¿Quién me habló? Yo, Esteban. Esteban. Bueno, Esteban. Ya, Esteban. I always take a shower in the morning. Perfecto, súper bien. Te gano una estrellita. Excelente. Te mando una Muchas estrellita. gracias. Listo. I always take a shower in the morning. Súper bien, súper, ¿cierto? Muy bien. Any question about the adverbs of frequency? ¿Alguna pregunta sobre los adverbios de frecuencia? Más o menos se entiende como cuándo ubicarlos, ¿cierto? Dependiendo del verbo y cuándo no. Sí. Sí, gracias Luis por tu apoyo. ¿Se entiende? Perfecto. Vamos a continuar. Ya se está oscureciendo. Estoy quedando sin luz. Ya, pero ustedes me ven. Complete the sentences with the simple present. Use a verb from the list, and bold adverb. Y aquí está un poquito más complicado, ¿cierto? Un poquito más exigente. ¿Por qué? Tengo que ver qué adverbio me da la frase, que está al final, ¿cierto? Y en negrita. Y además tengo que escoger de esta caja de verbos que está acá arriba, ¿cierto? Algún verbo que sea coherente para lo que me dice la frase. Hay algunos que salen por 3, por 2, ¿cierto? Y como ya ustedes pueden deducir, que salen 3 veces, hay 3 verbos be y 2 verbos have, ¿ya? Y ahí está tachado uno que es el verbo eat. Vamos a ver cómo resolvemos esto. He meet for lunch. Never. Esa es toda la información que tengo hasta ahora, ¿sí? He meet for lunch. Never. Si estoy hablando de meat, ¿qué es meat? Carne. Carne. Si estamos hablando de carne, ¿cuál es el verbo más apropiado de todos los que tengo acá? Eat, ¿cierto? Exacto. Y ya reconocí el verbo eat, y el adverbio que me está dando, ¿cierto? Acá al final. Como es un verbo en presente simple, en verbo normal, ¿cierto? Yo sé que el adverbio va antes. Entonces yo coloco inmediatamente he never, y ahí después conjugo mi verbo de ser necesario, ¿cierto? Como estamos hablando de he, le agrego una S a mi verbo. ¿Se acuerdan que eso lo vimos en la clase pasada? Ya, le agrego la S, ¿cierto? Porque estamos hablando de he. Entonces la frase quedaría, he never eats meat for lunch. Vamos a hacer la número 1 con Alex. Ahí ustedes me dicen el verbo y cómo colocamos este verbo, ¿ya? Alex, to the gym in the evening. Y el adverbio es sometimes. Si yo digo,
esa frase? ¿Cuál es el verbo más apropiado? Go. 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 Perfecto. Muy bien. ¿Y cómo queda la frase entonces? ¿Alex? ¿Qué más? Sometimes go to the gym. Go, así nomás, solito, así, go. No le hago ninguna modificación, nada al verbo. Go to. Ya, pero ¿y si el verbo es Goes. goes? Muy bien, Goes. eso quería escuchar ahí. Sometimes goes, ¿cierto? Ya no nos podemos olvidar de las reglas que vimos la clase pasada. Tenemos que ir agregando más cositas a lo que ya aprendimos, ¿ya? Recuerden que dijimos que he, she, and it modificaban sus verbos. ¿Se acuerdan que vimos 3 casos? Cuando le agregábamos S al final de la palabra, que era la mayoría de los casos, ¿cierto? Le agregábamos ES, ¿cierto? A los verbos terminados en CH, SH, X, SS, ¿cierto? Y los terminados en O también, como lo vimos ahora. Y el último caso eran cuando terminaban en Y, y ese Y antes había una consonante. Por lo tanto, quedaba IES. ¿Se acuerda que eso lo vimos en la clase pasada? Sí, Karen. Ya, entonces ahora hay que tratar de acordarse. Cuesta, pero yo les ayudo, ¿ya? Number 2, vamos a leer la número 2. I busy on the weekend. What is busy? ¿Qué es busy? Ocupado. Ocupado. Perfecto. Y el adverbio que tenemos es always. Tenemos acá un adjetivo que es ocupado. ¿Cuál será el verbo? Esto es una pequeña trampa, ¿cierto? Que hace aquí la actividad. Que vamos a utilizar para completar esta frase. De todos esos verbos que tenemos acá. Verbo Be. Be. Muy bien. Verbo be. Entonces, yo este verbo be no lo puedo colocar como be tal cual ahí como me aparece, ¿cierto? Lo tengo que conjugar. ¿Y cuál es la conjugación del verbo be para I? I am. Exacto. Muy bien. Perfecto. Vamos como avión. Muy bien. Ya. Y ahora tenemos el always. Y tenemos el verbo be. ¿Va primero el verbo be y después el always? ¿O el always y luego el verbo be? Primero el be. El be. Muy bien. Entonces, la frase quedaría: I am always busy on the weekend. The weekend. Súper bien. Súper bien. Number 3. Tom, dinner after 6 p.m. Y tenemos never. ¿Cuál será el verbo más apropiado? Si tenemos dinner after 6 p.m. ¿Cuál será? ¿Alguien me sopló? Have. Perfecto. ¿Y cómo quedará la frase entonces? Tom never have dinner After 6 p.m. Casi. Casi. Si no fuera por el casi sería perfecto. Tom never. El verbo have que utilizamos, ¿cambia o lo dejo tal cual? Se deja dar. No, se cambia. Cambia. ¿Y cómo cambia? Has. Muy bien. Porque es tercera persona. Muy bien, porque es tercera persona, ¿cierto? Porque es un él, ¿cierto? En el fondo porque es Tom. Muy bien. Súper. Yes. Tom never has dinner after 6 p.m., ¿cierto? Y aquí sale la hora. ¿Se acuerdan que en la clase pasada algunos me preguntaban y si es de la tarde o de la mañana, ¿cierto? Lo podemos decir así también. Si son las 6 de la tarde, 6 p.m. No hay problema. Number 4. We housework on the weekend. Y always. Housework. ¿Con qué verbo iba housework? Lo vimos también. Do. Muy bien. Entonces, ¿cómo queda la frase? We do always homework on the weekend. Casi. Primero el always do. adverbio, ¿cierto? Y después el verbo. Ya, ok. Entonces sería... We always do, ¿cierto? Housework on the weekend. Perfecto. Súper bien. Muy bien. Number 5. Ya nos empezamos a agregar más personas, ¿cierto? Dice, Derek and Sheila at the gym on the Saturday morning, usually. ¿Cuál será el verbo para esta frase? Finish, ¿puede ser?
Ya. ¿Sería be? Be. Ya, vamos a ver. Entonces, ya ocupamos el verbo go, por lo tanto no puede ser go, ¿cierto? Y aquí la frase igual cambia, porque tenemos at the gym, ¿sí? No es to the gym, como en la número 1, ¿sí? Es at the gym. Entonces eso también cambia un poquito el verbo, ¿cierto? Y ahí una compañera nos sopló. Derek and Sheila are, ¿cierto? Porque estamos hablando de dos personas, ¿cierto? De they, muy bien. Y ahí luego colocamos el adverbio, ¿cierto? Que es usually. ¿Por qué ocupamos el verbo be aquí? Porque la preposición at me cambia toda la frase, ¿sí? Derek y Sheila están usualmente en el gimnasio. At the gym significa en el gimnasio. Y to the gym significa al gimnasio. ¿Ya? Por eso ahí cambia y tenemos que ocupar, ¿cierto? El verbo be. On Saturday morning. ¿Se entiende que solo el at ya me cambia? Porque significa en el y el lugar, ¿cierto? Que es específico para lugares mucho más concurridos. ¿Se entiende un poquito eso? La número 5 está media no extraña, pero es poco usual. Profe, Dígame. en vez de at the gym, ¿no puede decir in the gym? Ya. Sí, es que el tema de las preposiciones en inglés es como, depende, si estoy Buena dentro del gym pregunta. o si estoy fuera del gym. Alguien me dijo algo, no alcancé a entender. Dijo que buena pregunta. Buena pregunta. Ah, ya. Sí, ya. En inglés les voy a explicar esto como general para no confundirlos. Tenemos 3 preposiciones más utilizadas, que es el on, in y at. ¿Ya? On hemos visto varios casos, ¿sí? Cuando hablábamos de los días de la semana, ¿se acuerdan que decían on Wednesday, on Monday? ¿Se acuerdan de eso? Yes. Ya. Yes. In, ¿cierto? Y el at son bien similares, pero ¿qué va a cambiar uno u otro? Si la persona que está hablando está dentro del lugar, va a ser in the gym. Voy a colocar el ejemplo del gimnasio. Pero si está hablando como algo visto como desde afuera, porque estamos hablando aparte de Derek y Sheila, ¿cierto? O sea, yo no estoy con ellos adentro del gimnasio, ¿sí? Yo sé que ellos hacen esa actividad porque conocemos su rutina. Entonces, si yo no estoy dentro del gimnasio, yo ocupo at. ¿Ya? Para que entiendan un poquito cómo es la diferencia entre in y at. In, mayoría de las veces cuando estoy dentro del lugar, y at cuando estoy fuera. Y en este caso, la persona que está hablando de Derek y Sheila nos da a entender que está fuera. Pero también podría ser in. ¿Ya? Existen esas 2 posibilidades. ¿Se entendió? Karen, una pregunta. ¿Y at no se podría usar también como cerca de? Cerca de. ¿Tiene algún ejemplo? ¿Cerca del gimnasio? ¿No puede ser? Ah, no. No, en ese caso no. ¿No? No, solamente me indica en. Y ahí de acuerdo si estamos dentro o fuera. Es lo que voy a cambiar yo de mi preposición. Perfecto, thank you. ¿Se entendió el compañero que nos preguntó? Una súper buena pregunta. Yes, miss, yes. Ya, perfecto, súper bien. Y number 6, Spanish people lunch at home. Y tenemos usually. ¿Cuál podemos utilizar? ¿Qué verbo vamos a utilizar? Have. Muy bien. Entonces, ¿cómo queda la frase? Spanish people usually have lunch at home. Muy bien. Y qué serio. Muy bien, ¿cierto? Spanish Very people good. usually have lunch at home, ¿cierto? Y también se ganó otra estrellita. Ahí se la dibujo y la mando. Ya. Spanish people usually have lunch at home. Súper bien. Súper. Any question about this activity? No, Karen. No? No, miss. No? Perfect. Ya. Ahora vamos a hablar Profe. un poquito. No hay ninguna... Profe, yo tengo... Ya, dígame. ¿Pero puede volver a la diapositiva anterior? Por supuesto. Ya, lo que pasa es que hay algo que no comprendo, que es el cambio de estructura en cuanto, porque en el presente simple se supone
que iba, por lo que recuerdo, el pronombre, el verbo y después el complemento, pero acá, acá ponen el adverbio antes, entonces el por qué se cambió. No sé si me perdí de algo, pero... No, no se perdió de nada, simplemente estamos agregando información a nuestras frases, o sea, ya están apareciendo nuevos elementos. Y cuando hablamos de cierto tipo de verbos, como en presente simple, ¿cierto? Tenemos esa estructura básica que usted nombró, ¿cierto? Pronombre, verbo, complemento. Pero ahora, si queremos agregarle o queremos enfatizar algo, ¿cierto? Con estos adverbios, ahí ya esa estructura se abre un poquito y hay que colocarlo en el lugar que ya nos estamos revisando. Esto es lo que estamos agregando como más detalles, si queremos nosotros hablarlo así, más detalles a mi frase, para hacerla un poquito más extensa y natural. En este caso sería como antes del verbo, ¿o no? Exacto. Antes del verbo, ¿cierto? Si es un verbo, cualquier otro verbo que no sea el verbo be, va siempre antes. Si la excepción es cuando tenemos el verbo be y que ahí va después el adverbio. Como en la número 2 que está clarito. Ya ahora todo me calza. Gracias, Ya, profe. todo calza, ¿cierto? Sí. Ya, qué bueno. ¿Alguna otra pregunta que le haya surgido ahora? ¿Algo? ¿No? No, Miss. No, Miss. Perfecto. Muchas gracias por responder. Ya, los días, vamos a ver ahora, vimos la hora, ¿cierto? Y ahora vamos a ver lo que nos queda de minutitos, ¿cierto? Nos quedan 15 minutitos. Practical English. What's the day today? Ya vimos la hora, ¿cierto? A propósito, what time is now? Ah, no la veo. Oh, no la ve. Está todo oscuro, está igual que yo, estoy toda oscura acá. It's 7:45. Muy bien, perfecto. Súper bien. Súper natural, así como, pero profe, si son 7:45. Si usted dijo que faltaban 15 minutos, son 7:45, ¿cierto? Perfecto, súper bien. Súper natural, no lo dudó, seguridad, perfecto. Muy bien. Felicitaciones a la compañera. Entonces, lo mismo quiero lograr, como dijeron ahora, la hora, pero con la fecha. ¿Sí? Que la fecha igual es un poquito más complicado porque hay números. Cuando hay números en inglés, como que la gente se complica. Nos complicamos, me incluyo, ¿ya? Porque también fue un proceso ahí arduo para que los números salieran con naturalidad. What's the day today? Para saber y decir correctamente la fecha, vamos a ver los meses, que lo vimos, ¿cierto?, en la primera clase, y los ordinal numbers. ¿Qué son los ordinal numbers? Son estos numeritos que decimos, en español les voy a dar un ejemplo. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y así sucesivamente. En inglés se utilizan este tipo de números para decir las fechas. O sea, yo digo que hoy día, lo voy a decir en español, es el 9º día de septiembre. Ya para que se hagan una idea de cómo funciona en inglés las fechas. Y tenemos los meses del año. Vamos a chequear pronunciación y ahí están las abreviaciones correspondientes, si ustedes los quieren escribir, ¿cierto? Ahí en algún formato que quieran utilizar. January, ¿cierto? January. Exacto. Muy bien. February. February. Muy bien, súper. March. March. Muy bien. April. April. Muy bien. May. May. June. June. July. July. August. Muy bien. August. Súper bien. ¿Cierto? Ya los meses del año ya se peinan. September. October. November. Y December. Muy bien, súper bien, ¿cierto? Ahí salió súper natural. Muy bien. Entonces ahí creo que no hay duda, ¿cierto? Con los meses. Y si quieren utilizar ustedes las abreviaciones como las tenemos acá, ¿cierto? Las pueden utilizar. Está aceptado también utilizar, ¿cierto? De forma abreviada los meses del año. Y aquí queda ya un poquito el desorden, no desorden, pero un poquito el caos, ¿ya? ¿Por qué? Tenemos en inglés los 3 primeros números, que son los que cambian completamente. Los demás, del 4 hacia adelante, simplemente le agregamos ahí, ¿cierto? Algunas terminaciones y ahí las solucionamos. Ordinal numbers, como les comentaba. Tenemos first. Exacto, que es para decir primero. ¿Sí? First. Y esto es súper importante.
acá en colores tenemos las terminaciones ST, que es se fijan, es las últimas letras de mi número, ¿cierto? First, ST. Second. Second. Muy bien, ¿cierto? Que es segundo, ¿sí? Y después tenemos third. Muy bien, exacto, para decir tercero. Cada vez que nos aparezca un número que tenga 1, 2 o 3, ¿cierto? Primero, segundo o tercero, va a cambiar. ¿A qué voy con esto? Si se fijan, nos vamos al 21. Vamos acá, 21, ¿sí? Busquen el colorcito, ahí está. 21. Yo no digo 21 para decir la fecha. Yo digo 21st. Lo mismo pasa con 22, ¿cierto? Con el 22avo, ¿cierto? Sería 22nd. Y después tenemos 23rd. 23rd. Exacto. Entonces, cada vez, los meses del año, ¿cierto? Son solo 31 días máximo, así que no es tan complicado. Pero, en el caso que, no sé, hablemos de edificios, de los pisos de los edificios, también se utilizan este tipo de números. Entonces, ahí, si hablamos, por ejemplo, del piso 33, ¿cómo yo lo voy a decir? Porque se utiliza este número en inglés. ¿Cómo voy a decir 33 en estos números? Puede ser 33rd. Exacto, muy bien, perfecto. Eso quería que entendieran, ¿cierto? Que con el 1, 2 y 3, ahí se va a cambiar, ya no aparece 1, 2, 3, sino first, second and third. Perfecto, muy bien. Y después volvamos acá al número 4. Tenemos fourth y le agregamos simplemente la TH y lo convertimos en este número ordinal. Fourth. Exacto. Y así con toda la pronunciación de todos los números, le agregamos como esa Z, ¿cierto? Así al final, esa lengüita. Y estamos diciendo el número ordinal. Fifth, ¿cierto? Sixth. Como que uno hablar así como medio españolado, ¿cierto? Algo así. Para decir estos números, ¿ya? Así que no los vamos a revisar todos, pero si se fijan, todos tienen el TH hasta el 20, y después el 21, 22, 23, tienen sus correspondientes ahí equivalentes que ya le expliqué al comienzo. Any question? No es tan complicado, para que no se asusten. Son hartos números, pero varios, la mayoría sigue la misma regla. ¿Alguna pregunta? ¿No? No, Karen. Ya. Y vamos a ver qué son estos, ¿cierto? Los últimos días del mes que nos faltaban ver. Aquí tenemos 24, ¿cierto? 24th, y ahí agregamos, ¿cierto? Las TH al final de los numeritos solamente. Y para decir 31, ¿cierto? Decimos 31st. ¿Ya? Así que ahí con solo atención en los 1, 2 y 3, nada más. Lo demás, ¿cierto? Se mantiene todo con TH. Aquí tenemos, ¿cierto? Escritos con números, ¿cierto? Con dígitos. Las fechas se van a escribir con dígitos la mayoría de las veces. Y tenemos que escribirlo así. Por ejemplo, hoy día. What day is today? ¿Qué fecha es hoy? 9. Exacto. 9. Entonces, yo en inglés lo voy a escribir así, con número, el 9, y le agrego una TH para yo estar diciendo que estamos explicitando, ¿cierto? La fecha. Ya no que estamos diciendo un 9 así a la loca. No, ¿cierto? Que estamos diciendo que es el 9º día de tal mes. Y aquí tenemos, ¿cierto? Cómo se dice y cómo se escribe, porque en inglés cambia un poquito de cómo se dice y cómo se escribe, ¿ya? Tenemos, we say April 1st. Tenemos varias formas de decirlo, de escribirlo, pero una sola forma de decirlo. El 1 de abril, ¿cierto? Como aquí dice, lo decimos April 1st. Pero lo podemos escribir así, el mes, ¿cierto? Y el dígito y la terminación correspondiente, que en este caso, como es primero, va a terminar en ST, April 1st, o si no me acuerdo la terminación y ahí estoy cabeceándome, ¿cierto? Ahí no recuerdo justo esa clase, se me cayó el internet, qué sé yo, lo puedo colocar April y el número 1. Pero cuando yo lo leo, siempre tengo que leerlo como April 1st. O como es una fecha, ¿cierto? Que ya un
un formato que ya conocemos, que podemos escribir 4-1, el mes y el día. ¿Se entiende? Yes. Ya, perfecto, súper bien. Pero siempre se va a decir, si le queremos leer o decir la fecha, tiene que ocuparse estos numeritos que vimos recién. June 2nd, ¿cierto? Yo digo June 2nd. ¿Y cómo lo voy a escribir yo? Lo mismo. Coloco el mes, el dígito y la terminación correspondiente, si fuera el caso. O también puedo colocar June 2, ¿cierto? El número 2. O 6-2, ¿ya? ¿Qué pasa con esto? Cuando utilizo uno u otro. Lo más formal y lo más correcto de utilizar es la primera forma que nos muestran de cómo escribirlo. O sea, April 1st y June 2nd. Así con el numerito y la terminación. Es lo más formal y correcto. Lo demás está aceptado, pero es un poquito más informal, ¿ya? Si ustedes van a escribir cartas en inglés o instrucciones o qué sé yo, ¿cierto? En inglés, tienen que colocar el primer formato que les muestra acá, ¿cierto? Por escrito. Los demás son informales y se ve un poquito mal. Si mi texto ya es formal, tengo que seguir esa regla de formalidad en todo el formato. March 23rd, ¿cierto? Tenemos el 23 de marzo. ¿Cómo lo escribo? La misma cosa. March, ahí el dígito y la terminación, o March 23, ¿cierto? O 323. Después tenemos May 4th, ¿cierto? Para decir que es el 4 de mayo, yo digo May, ahí la terminación, dígito y terminación, o mes y solo el número, o número, ¿cierto? Para decir el mes y el día. Any question about that? Yes, Miss. Dígame. La pronunciación final suena como F cuando es TH. Que no, todavía no me Es sale como bien. una Z, ¿no? Es como fourth. Fourth. Porque no es fourth, es fourth. Ok. Ya, que me Como cuesta que la usted pronunciación. junta los dientes, ¿cierto? Van a ver mi boca. Usted junta los dientes, ¿cierto? Y como que la lengua sale entre medio de los dientes. Y ahí sale el aire, una pequeña brisa de aire. ¿Cierto? Ahí. Fourth. Okay. Sí, algunas personas que les cuesta más por el tema de lengua y de fisionomía y todo eso, pero con práctica se van a acostumbrar, ¿ya? Es chistoso la primera, pero después uno se acostumbra, ¿ya? Así que anden hablando como silvestre. ¿Vieron los Looney Tunes? Silvestre, así. Así tienen que hablar cuando digan estos numeritos. Any other question? ¿Alguna otra pregunta? No. No, ya. Entonces, de tareita, como quedó la clase pasada la hora, ahora quiero que me escriban su fecha de nacimiento y me la traigan la próxima clase, ¿ya? Que es nuestra última clase, ¿cierto? Ahí para revisar las fechas y vamos a hacer una actividad de listening para chequear que esté todo correcto con la hora y la fecha, que son súper relevantes, ¿cierto? Y utilizados sobre todo en inglés. ¿Ya? Así que si no hay ninguna otra pregunta, hable ahora o la dejaba en la próxima clase. Any other question? Fecha y más, disculpa. La fecha de nacimiento de uno. Ah, ya. Fecha de Sí. nacimiento. Gracias, Karen. Con el mes, día y año, porque vamos a practicar también cómo decir el año. ¿Ya? Esa es la tarea, nada más. Si alguien me la quiere mandar al WhatsApp y que la revise, perfecto. Yo se la reviso y si quiere me manda un audio para yo reírme, ¿cierto? De su pronunciación. Perfecto. Oh, ¿quieres que me alegra el día. Me alegra el día. ¿Ya? Así que, ya, si no hay ninguna otra duda o pregunta, que tengan un buen fin de semana, ¿cierto? Final de semana, ya estamos a miércoles, creo, sí. La clase salió bien. No, me perdí una sola vez, así que estoy feliz por eso. Y cualquier duda o consulta, ¿cierto? Me la hacen al WhatsApp. Y yo en unos minutitos les voy a subir la clase. La quiero dejar subida ahora y compartir también el PPT para que ahí aclaren cualquier duda o pregunta que tengan. Así que nos vemos el próximo miércoles a las 7. Ya el próximo miércoles sí va a ser a las 7. Ya para que no tengan problemas con desordenar sus horarios, ¿cierto? Como les ocurrió a algunos hoy día. ¿Ya? Así que nos vemos la próxima clase. Descansen y que no se les caiga el internet. Bye bye. Gracias, Miss. Gracias. Bye. See you. Bye. Miss, profe.
Convivencia el próximo jueves. No sé, miércoles. Ahí todos comiendo ahí con algo, y pronunciando inglés con comida en la boca. Perfecto. Ya Bye, vamos, bye. Bye.